Hola, ¿qué tal? Este es tu primer material complementario de tu experiencia sanadora, sanar la relación con papá. Hoy vamos a hablar sobre las heridas de papá. Decimos que todas nuestras heridas presentes, todas estas heridas emocionales que estamos cargando, no vienen de ayer o de hace un mes, vienen de lo que nosotros en la infancia vivimos, sentimos o simple y sencillamente pues nos hicieron creer esto que nosotros ahora cargamos, mucha tristeza, dolor, culpa, pues simple y sencillamente son carencias de nuestra infancia, son heridas que crearon o crean en nosotras reacciones y actitudes ahora en nuestra vida adulta. Porque a veces de repente lloramos o porque de repente nos sentimos muy tristes, es porque todo lo traemos como una memoria emocional de cuando éramos niñas. En donde se dieron estas heridas, pues fue en nuestra infancia, donde fuimos totalmente vulnerables a ser lastimadas, ya sea física, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, por las adultas o los adultos que estuvieron a cargo de nosotros. Ojalá y nosotras hubiéramos crecido en áreas o de alguna manera, en ambientes sanos para nosotras, para nuestro interior, pero lamentablemente no fue así. ¿Qué era lo que nosotras necesitábamos de niñas? Y bueno, no solo nosotras, todos los niños en general. ¿Qué es lo que necesitan para poder funcionar como adultos sanos emocionalmente? Lo que necesitábamos eran unos padres amorosos, llenos de paciencia, que nos enseñaran lo que era la vida, pero desde una perspectiva positiva. Es decir, no a través de sus miedos, no a través de sus frustraciones, no a través de su dolor, no a través de su carencia. Nosotros aprendimos lo difícil que era el mundo porque lo vimos o nos lo hicieron ver a través de los ojos de ellos. Todo aquello que mamá y papá no pudieron sanar o les fue negado cuando ellos incluso eran niños, pues nosotros de alguna manera lo recibimos porque desde su emocionalidad nos fueron educando, nos fueron criando, nos fueron dando las herramientas para la vida. Así que si nosotras tuvimos padres emocionalmente ausentes, madres depresivas, madres sumisas, padres con adicciones, pues no tuvimos el soporte para que nosotras pudiéramos ser adultas, que pudiéramos sostenernos en nuestra propia emocionalidad. Entonces, ¿qué hicimos? Que eso que no nos dio mamá y papá, ese amor, esa paciencia, esa ternura, ese abrazo, hoy, se está reflejando en conductas de nuestra vida o en alguna enfermedad o en alguna adicción o a lo mejor en relaciones codependientes o a lo mejor también en carencia económica. Todo tiene un inicio y esto fue cuando éramos niñas. Vimos la vida a través de los ojos de ellos. Aquí, aquí parte importante de lo que ahora resultamos ser de adultas, pues fueron estas heridas que nos dejó papá, estas heridas y huecos emocionales que papá no nos llenó. Y las mujeres, particularmente, tenemos una relación muy cercana con papá. Las mujeres vemos en papá como son los hombres, ¿ok? Entonces, esta relación que tuvimos con papá, buena, mala, frustrada, fracturada, dolida, dañada, pues fue muy determinante, incluso para las relaciones que tendríamos con el sexo masculino, y no a nivel sexual, no a nivel solamente sexual, sino a nivel relacional, ¿ok? Es como ahora vemos a los hombres, jefes, amigos, pareja, hermanos, todo lo que tiene que ver con lo masculino, pues fue el resultado de cómo nos relacionamos con papá. Fue bueno, fue malo, nos faltó, nos dio demasiado, todo eso va a influir. Así que hoy te voy a dar todos los tipos de papá para que puedas identificar exactamente por qué ahora reaccionas de tal o cual manera. Esto te ayuda muchísimo para que puedas seguir sosteniendo
tu experiencia sanadora, sanar con papá, ¿ok? Vamos a ver qué heridas nos dejó papá ahora que somos adultas, qué es lo que nos cuesta trabajo reconocer, qué es lo que nos cuesta trabajo incluso trascender, superar, porque a veces estamos en relaciones en las que no queremos estar, porque a veces nos cuesta tomar decisiones, porque la raíz viene de papá. Recuerda que papá nos da la fuerza, papá nos valida, papá nos acepta, papá nos hace sentir la más hermosa del mundo, papá es el que nos va a cuidar, papá es el que nos da la guía, la dirección, papá nos prepara desde la parte emocional, pero desde la fuerza para que salgamos al mundo a tomar nuestro espacio. Si papá no nos dio toda esta contención emocional, ahora entonces estamos con algunas situaciones pues que solucionar como adultas, ¿ok? Entonces vamos a ver las heridas de papá. Fíjate que un padre es tan importante en la vida de todas las mujeres. Él va a marcar la diferencia entre un buen hombre o un mal hombre, porque lo que vemos a través de él es simple y sencillamente es lo que nos muestra de cómo es el sexo masculino. Papá, ¿por qué la relación, como se los comentaba, de las niñas es tan importante? Porque papá nos va a validar, papá nos va a decir que somos increíbles y si no lo escuchamos de él, como adultas vamos a estar esperando escuchar su voz en algún masculino. Y entonces a veces nuestra búsqueda no termina. A veces por eso tenemos relaciones tan vacías, tan dañadas, tan lastimosas. ¿Por qué? Porque no estamos buscando una pareja, estamos buscando a papá en la voz de cada uno de ellos. Es por eso que papá es bien importante en la vida de las mujeres. Lo que las madres son para los hijos, ¿ok? Pero ese es otro tema. Entonces, vamos a revisar cómo fue la relación que tuviste con papá. ¿Y por qué es tan importante? Porque el padre te va a generar la fuerza, él te genera la confianza y te va a enseñar a poner límites, ¿ok? ¿Por qué fuerza, confianza y manejo de límites? Porque cuando somos pequeñas estamos descubriendo el mundo. Papá es el que te dice, ándale, hija, tú puedes, ve y corre. Sí, hija, ve y tú puedes andar en la bicicleta. Papá es el que te dice, ni modo que esa niña te pegue, ¿no? Defiéndete. Y también nos enseña el manejo de límites. No, hija, esto no se lo permitas que te lo haga tu hermano. Si alguien te dice algo, avísame y yo te voy a defender. Papá, esa voz de papá que escuchamos de niñas es la que nos viene a confortar por dentro, es la que nos viene a fortalecer incluso en todas nuestras emociones. Por eso papá, ¿por qué? Porque papá es la energía masculina de la fuerza. Mamá es la energía femenina del amor, la suavidad. Entonces necesitamos, para estar completas, necesitamos sí la suavidad de mamá, pero la fuerza de papá, para que mamá desde dentro nos construye y papá nos construye, pero para salir allá afuera. Por eso necesitamos la fortaleza, la energía de papá para que podamos estar listas, ¿ok? El padre también en un punto clave, pues en algún momento vamos a tener, si nos fue bien con papá, o si nos trató tan bien, o si de verdad papá fue esa persona que nos validó, nos sostuvo, pues vamos a buscar a alguien muy, muy similar a él. ¿Para qué? Para repetir esta historia de amor cuando éramos niña o para corregirla. ¿Ok? Si papá, cuando éramos niñas, era un papá alcohólico y no te gustaba, te molestaba, te causaba vergüenza, papá, vas a buscar su similar. ¿Para qué? Para corregir esta relación que no pudiste tener con papá. La emoción siempre va a buscar resolver, porque es un tema de supervivencia, ¿ok? Entonces,
Tú dices, no, no, pues es que mi papá también bebía, o no, yo me busco un hombre tan diferente a mi papá, no toma, no fuma, no nada. Sí, ¿por qué? Porque también estás resolviendo lo que él no fue. Siempre vas a buscar o lo opuesto para resolver o lo igual para seguir viviendo esta experiencia. ¿Ok? Por eso, la hija va a trasladar la imagen de papá al hombre que ama. Muchas veces, tanta es nuestra carencia y, la energía, y nos hace falta tanta energía masculina que lo que hacemos es que a todos, ahora sí que a todos los hombres les vemos cara de papá. Ujú. Y entonces ya no podemos desde nuestra vida adulta generar una relación de pareja con tu pareja, porque quieres que él te resuelva, quieres que él te cuide, quieres que él te provea, sí, hasta cierto punto como pareja. Como pareja también te va a guiar. O sea, la relación de pareja es muy diferente a una relación de una niña que ya es una adulta buscando a la imagen del padre. Ujú. No es posible, y siempre les pongo este ejemplo, que tú vistes de una manera, tú eres de una manera, y tú lo primero que le preguntes es al esposo, oye, ¿se me ve bien? ¿Te gusta cómo me veo? Yo no digo que no hay que agradar a la pareja, pero no buscar su validación total, porque entonces dejas de ser tú. Esa vocecita que busca validación es la niña que dentro está, aún sigue esperando que papá le diga, sí, estás hermosa. Ujú. Por eso las hijas siempre vamos a trasladar esta figura de papá con el hombre que amamos. Esto ya vamos a empezar a revisar entonces cuáles han sido nuestras reacciones o por qué de adultas reaccionamos de cierta manera. Todo es porque de acuerdo a la relación que tuve con papá, me voy a llevar esta información a mi edad adulta. Y es como de alguna manera voy a reaccionar ante la vida. ¿Qué tipo de padre tuviste? Vayan tomando nota. Tenemos al padre ausente física y emocionalmente. O pudo ser ausente físicamente, que todo el día trabajaba, y emocionalmente, pues peor, que nunca se ocupó de ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, tal vez nunca nos abrazó, tal vez nunca nos dijo cómo estás, tal vez nunca nos dijo alguien te está lastimando, ¿ok? Es un padre que solamente se dedicó a ser un proveedor totalmente, nada más dar el gasto, trabajar, lo veías en la noche solamente por ratitos, fines de semana no estaba, ajá, es un padre ausente físicamente. ¿Qué sucede con este padre ausente físicamente? Va a generar hijas necesitadas de pareja y con un miedo terrible al abandono. Es una emoción que tú tienes, como necesitas tanto la energía masculina de papá y no la tuviste, esta niña va a estar buscando desesperadamente una pareja a como de lugar, no importa si es buena, no importa si es mala, no importa si es a la primera persona que conoció, ella desde su emocionalidad la necesita, pero además, lo que es peor, no la va a soltar. Aunque la trate mal, aunque te violente, aunque sea un agresor, aunque te engañe, no la vas a soltar. ¿Por qué? Porque nunca tuve a papá. Y en la emoción de esta niña interior dice, y ahora que lo tengo, no lo voy a soltar, porque papá es mi sostén emocional. Entonces, esto es lo que genera un papá, el que estuvo ausente en nuestras vidas. O va a buscar relaciones codependientes o dependientes. Ajá. Es la clásica que siempre termina de codependiente con sus parejas. ¿Por qué? Porque nunca tuvo a papá. Y como te decía, que ahora lo tengo, ahora no lo suelto. Y son o va a tener relaciones con personas poco comprometidas con la pareja, con la relación, no se comprometen en construir, le da lo mismo si estás de buena, si está de mala, la verdad es que para él solamente estás de paso, probablemente algo le das que le beneficia, pero nunca vas a conseguir una pareja, ¿ok? ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en alguien que esté por lo menos físicamente ahí contigo, aunque no sea la persona que te haga bien.
Y parecería que por ahí me dicen, es que hasta parece que los escojo. No, es que parece que tu emocionalidad los elige así porque es justamente lo que tienes que trascender. Entonces, siempre te vas a buscar relaciones, vas a estar en relaciones codependientes, en parejas en donde te va a costar mucho trabajo salir de ahí, pero además que pareciera que tienen aquí un título en la frente que dicen, te voy a abandonar. O sea, son como que nuestra especialidad, quedarnos con ellos. ¿Por qué? No es porque nos guste el maltrato, no es que nos guste que hacemos mal, no, es que tenemos una necesidad terrible de que papá esté conmigo. Ujú. ¿Y qué va a pasar entonces de adultas? ¿Cuál es nuestro comportamiento como adultas? Va a provocar que mujeres muy exitosas, porque te puede ir muy bien en el trabajo, te puede ir muy bien en donde tú te desenvuelves, pero con vidas hechas pedazos en relación al amor, en la pareja y en lo emocional. De verdad. Y te lo digo porque yo fui una de ellas. Era yo muy, muy exitosa en el entorno eh, profesional, pero mi vida hecha pedazos en el mundo emocional. ¿Por qué? Porque yo siempre buscaba que papá me validara. Yo trabajaba y cada vez que trabajaba ascendía más y más y más y más. Pero yo solamente escuchaba, yo quería escuchar la vocecita de papá que me dijera, hija, lo estás haciendo muy bien, hija, ya descansa. Porque tuve un papá emocionalmente lejano, ausente, y no porque él haya querido, sino porque las circunstancias así, pues mamá y papá lo permitían o porque así les tocó vivirlo, ¿ok? Independientemente si fue de forma consciente o inconsciente, algo va a afectar en tu emocionalidad. Así que toma nota si tuviste un padre emocionalmente ausente o físicamente ausente. Vamos con el segundo tipo de padres y las heridas que nos deja. Es el padre controlador. Este también es todo un caso. ¿Qué pasa con un padre controlador? El padre controlador genera mujeres sumisas y obedientes, porque de niñas aprendimos a decir a todo sí, porque él controlaba tanto a través del miedo, a través a lo mejor de las palabras, a lo mejor algo está sucediendo ahí que ya no, ya no nos permitió estar en libertad, ¿ok? ¿Qué más hizo el papá controlador? Con miedo, generó hijas con miedo a soltarse y tomar la responsabilidad de su vida. Denme un momento. ¿Ok? Tuvo miedo porque como controlaba tanto, tal vez a través del miedo, lo que hizo fue controlar nuestras decisiones, nuestras emociones, y entonces nos hizo creer que sin él, sin papá, no podíamos lograr nada, no podíamos hacer nada. No, y contrario al papá que buscamos validación y no estuvo, este papá no te validaba. Estando ahí, te demeritaba todo lo que hacías. No eras buena, no eras suficiente, había otras mejores que tú. Entonces, ¿qué hace? Genera en ti un miedo a a soltarte de la familia y tomar responsabilidades en tu vida, porque seguramente si algo haces, aquí va a estar la voz de papá diciéndote que eres tonta, que no es suficiente, que no lo hiciste bien, ¿ok? El padre controlador eh, hace también mucho daño en la vida de las hijas, porque nos hace perder la valentía, hace que perdamos la confianza en nosotras mismas a partir de su control, de lo que haces, lo que piensas, lo que dices, lo que eres. Ajá. Entonces, ¿qué hizo en las mujeres o en sus hijas? Vamos a actuar ahora como niñas pequeñas. Siempre vamos a estar buscando quién nos apruebe, quién nos cuide. Ajá. Y generalmente vamos a buscar hombres controladores y machistas. No es porque te guste que te controlen y que te agredan. No, es por la carga emocional que traemos, que aprendimos eso.
que papá, que es el que nos tenía que decir cómo eran los hombres o nos tenía que mostrar el lado masculino sano, nos enseñó lo contrario. Por eso ahora actuamos siempre como niñas pequeñas. La pareja apenas si te dice algo y empezamos a llorar. Si pareciera que siempre estamos regañadas. Pero una adulta no funciona a través del regaño, una adulta funciona a través de poner límites, de hablar, de negociar. Ahora las niñas que vivieron con un papá controlador, ahora están buscando parejas un poco similar a ellas, porque ese es el ambiente que conocen, lamentablemente. Entonces, ¿qué va a pasar con estas niñas que, que crecieron con un padre controlador, ahora como mujeres adultas? Sufren bastante en sus relaciones, porque ahora sí que se encuentran a un agresor, a un violentador, a un controlador. No son dueñas de sí mismas, no pueden decir nada, no pueden opinar nada. Lo peor de todo es que tampoco los pueden dejar. Y estas mujeres sufren demasiado, ¿ok? Así que, ve tomando nota, si tú viste un papá controlador. Tenemos a otro tipo de papá. Este es el papá violento. El papá controlador probablemente no llegue a altos grados de violencia, pero sí va a controlar todo lo que va a controlarte lo que dices, lo que haces, lo que piensas, por qué estás así, por qué, etcétera. Pero el violento, este sí se va directamente a la agresión, ¿ok? ¿Qué pasa las niñas que tuvieron un papá violento? Ahora él generó, él educó, él crió ahora a mujeres que son sometidas y víctimas de agresión. Las agredió verbalmente, físicamente, emocionalmente, pero ya la agresión subió de nivel, ya con golpes. Además, estas niñas seguramente vieron que papá agredía también a las mujeres, que papá agredía a la mamá. Ajá. Entonces, ellas no podían defenderse porque por cada vez que se querían defender, papá las agredía más. Entonces, son mujeres que están muy sometidas en relaciones muy violentas. Y no es porque les guste estar ahí. Y a veces cometemos el error de decir, ay, pues yo que tú ya lo hubiera dejado. No es tan fácil, porque tú no viviste su historia de la niñez. Ujú. Ay, porque muchas veces criticamos, juzgamos lo que no sabemos y decimos, ay, pues hasta parece que te gusta. No, no le gusta. No sabe cómo salir de eso. Y no es porque sea tonta, es porque emocionalmente el padre violento acabó con todos sus recursos emocionales. No puede salir de ahí hasta que sea consciente de que ella es una adulta y para eso necesita un proceso de acompañamiento. ¿Ok? Entonces, cuando una mujer es tan violentada y tan agresiva es porque seguramente viene de una familia tan disfuncional en donde mamá tampoco la pudo defender, porque mamá no podía ni siquiera defenderse a ella misma. Esto entonces va a generar mujeres sometidas y víctimas de agresión. Y estas mujeres también muchas veces suelen ser muy conflictivas. Como, como vivieron tanta violencia en casa, como vieron tanta violencia, ese es su estado natural. Por eso con todo el mundo andan peleando, a todo el mundo le reclaman, con todo el mundo andan ahí en problemadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivieron, respiraron cuando eran niñas y poco responsables con su seguridad personal. No se cuidan, porque si papá no las cuidó a ellas, si papá no tuvo el amor suficiente para protegerlas y sostenerlas, entonces ellas nunca lo aprendieron. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Mujeres muy violentadas. Yo siempre les he dicho que la violencia contra las mujeres va a terminar o va a disminuir mucho cuando los hombres empiecen a sanar, porque ellos son los que generan la agresión. Decimos, ay, si es que una mujer machista genera a hombres machistas. Sí, sí, estamos haciendo lo que nos toca, pero a los hombres, ¿quién se está ocupando de su salud emocional? ¿Quién los escucha? ¿Quién les dice que ellos también merecen ser amados? Como parejas, ¿cómo somos, los estamos conteniendo emocionalmente?
Y esto sucede porque hay hombres tan violentos porque tuvieron una madre también muy violenta o tuvieron un padre muy machista, que simple y sencillamente aprendieron lo que vivieron en su casa. Y él, como no lo sanó, no se sanó a sí mismo, no perdonó a padres, no tuvo tampoco quien le diera contención, entonces lo pasa a la siguiente generación. Y muchas veces el machismo sí se va pasando, pero también la falta de apoyo y contención emocional para los hombres también va de generación en generación. Así que si tuvimos un padre violento, vivimos en violencia, en automático. Se generaron mujeres sometidas a la violencia y la agresión. Y no es porque les guste, no es porque quieran. No pueden salir de ahí. No conocen otro camino a menos de que se armen de mucho valor, porque de verdad se requiere de mucho valor para dejarlo para dejarlo, para tener una red de apoyo en donde no las critiquen y no las juzguen. De verdad, el tema de la violencia en las mujeres es muy complicado, es muy doloroso y y ya perdió incluso hasta el sentido. Decimos, ay, sí, incluso pasó el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. No pasa nada. Hay que generar conciencia. ¿Y cómo vamos a empezar a cambiar? Empezando a escuchar a los hombres, a los masculinos de nuestro alrededor. ¿Qué pasó con tu historia? Permitirles llorar, permitirles decir lo que les duele. No quitarles su masculinidad, que es el proveer, son la fuerza. No, sino que ellos también sienten. Así que, pues lamentablemente, si tuvimos un padre violento, pues estamos reaccionando ante la vida con sometimiento. ¿Ok? Tenemos otro tipo de padre también que causó en nosotras las mujeres ciertas circunstancias desfavorables para sostenernos en la vida a nivel emocional. Y es el padre que fue súper amigo, que fue el padre muy complaciente, que fue el padre de alguna manera que, bueno, nos cuidó, nos protegió, nos, nos nos cuidó tanto, pero era él el súper amigo, el que para todos lados iba con nosotros, el buena onda, el papá que siempre nos acompañaba, ¿ok? Este también nos genera un problema. Vamos a ver cuáles son las características de los padres que fueron súper complacientes, ¿ok? Veamos, tenemos el padre súper complaciente, generalmente eh, cuando se nos enseña o crecimos con un padre muy complaciente, el buena onda, el que de alguna manera siempre estaba ahí para nosotras, nos cuidaba tanto, eso hizo a que pensáramos, a que creyéramos o a tener esta sensación de que solamente hay un padre como él. Solamente, o sea, papá es el único, no hay como el otro y lamentablemente no nos permite ver tampoco de frente los diferentes tipos de hombres, ajá, no nos permite seleccionar sanamente a nuestra pareja, porque a todos les vamos a ver o les vamos a querer ver los atributos de papá que no todos tienen, ajá, vamos a desear que sea como él o simple y sencillamente nadie va a llegar a la figura de papá y va a crear mujeres que no tienen pareja, porque nadie le llega al tope a su papá. Ujú. Esto hace que muchas mujeres se vayan quedando solas, porque la figura, el ideal de papá es demasiado alto. O cuando tienen pareja, empiezan a compararlos. Es que mi papá hace esto, es que mi papá esto, mi papá es lo máximo. Y empiezan a dejar a la pareja a un lado, ¿ok? Un problema que tienen, ¿con quién crees que corren? Con el papá. Es que deberíamos de decirle al papá, es que deberías de aprender al papá. Entonces, papá pasa a ser
el eje en el que gira la pareja. Y esto obviamente no es sano. Ujú. Y entonces, ¿qué hace? Pues que vale elegir a sus parejas con falsas expectativas, porque no lo ve como es realmente, lo ve como quiere replicar la imagen de papá. Es por eso que esta herida que deja papá en las mujeres que tuvieron un papá súper complaciente, pues no es de que, no es de que sea muy dañina, sino de que realmente a la larga sí causa daño en las relaciones. Las parejas terminan molestándose de la comparación, terminan siendo suplidas por la imagen de papá. Y las mujeres mil veces prefieren estar en paz y bien con papá que con la pareja. Entonces causa una distorsión, una línea, y es una línea muy delgada en donde queda la pareja, la figura del papá y donde inicia la de la pareja, la del esposo, la del compañero de vida. Entonces, esto también es muy importante porque vamos por el mundo teniendo la figura ideal de papá y no es cierto, así no debe ser. Ujú. Tenemos otro tipo de papá que también que nos deja heridas. ¿Cuál es? Simple y sencillamente otra mujer en la vida de papá. Ese papá infiel, ese papá que traiciona, ese papá que de alguna manera engaña a mamá. Ujú. Que yo creo que la mayoría de las mujeres tuvimos este tipo de papá y este genera mucho, mucho dolor emocional, demasiado dolor emocional en las mujeres que casi no se ve, pero cuando vamos creciendo, vamos ahí dando lucecitas de que este papá nos causó mucho daño. Vamos a ver qué es lo que generó papá en nosotras si hubo otra mujer en la vida de papá, si supimos que engañó a mamá, si lo vimos, si él se lo dijo a mamá y estuvimos presentes, si nosotros vimos que efectivamente papá andaba con otra, todo lo que tuvo que ver con otra mujer en la vida de papá estando en nuestras vidas, nos va a generar conflicto. Y genera mujeres con qué? Con tristeza. Genera mujeres depresivas, mujeres con mucho resentimiento, también mujeres con mucha ira, mucho temor, mucho dolor. A la larga, todas estas emociones se van a ir de alguna manera presentando. También genera mujeres con deseos de venganza, con sentimientos suicidas, con enfermedades psicosomáticas. Y no es porque, ay, es que mi papá engañó a mi mamá, es que ahora yo me, tengo sentimientos suicidas. No, lo vas a ir viendo en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque si hay un indicio en la pareja que te está traicionando o te está haciendo infiel, inmediatamente se va a detonar el recuerdo emocional de cuando eras niña. Y no es porque una adulta tú digas, híjole, es que tengo tanto resentimiento porque mi papá engañó a mi mamá, pues tú dices, pues sí, eso fue, sí, para la adulta, pero para la niña sigue siendo vigente, porque al traicionar a mamá, también te está traicionando a ti, porque al engañar a mamá, también te está engañando a ti. Ujú. Porque estamos hablando que el padre, el hombre, es la figura, representa la masculinidad. Entonces, imagínate, la niña se siente traicionada por papá, además se siente rechazada porque en vez de elegirla a ella, puede elegir a los hijos de la otra mujer. O sea, la infidelidad de verdad causa estragos en la vida de una niña, de los niños en general. Entonces, en algún momento de tu vida adulta se te van a presentar todos estos síntomas. También te van a dar ganas de escapar de la casa, embarazos no deseados, tal vez vayas a hacer uso de sustancias tóxicas y tal vez obtener bajas calificaciones o dejar la escuela, dejar proyectos, dejar ese sueño. ¿Por qué? Porque desde pequeñita ya traes la herida de traición y eso duele mucho y en la adulta lo va a reflejar en sus acciones. Entonces, por ahí tenemos mujeres muy depresivas, ¿no? Y no es porque tú digas, pero si tienes todo, sí, pero lo que no puedo superar todavía es la traición de papá. Y eso es muy, muy en el inconsciente. O sea, lo tiene tan arraigado la niña
o lo traemos tan arraigado que cuando ahora la pareja nos es infiel, bueno, nomás si no podemos con esto, porque ya traemos la escuela del dolor de la traición que vimos reflejada en papá. Ujú. Y estas son heridas que nos van dejando los diferentes tipos de padre. ¿Ok? Entonces vamos a pasar lista. ¿Qué tipo de padre tuviste? El padre ausente físicamente te genera heridas emocionales, te genera buscar relaciones codependientes, te genera no confiar en ti, te genera de alguna manera buscar tal vez querer tener una pareja, ¿ok? El controlador definitivamente rompe confianza, no tienes ganas de salir al mundo. ¿Por qué? Porque siempre estás con mucho miedo. El violento, tal vez estás en una relación en donde se te lastima, se te agrede física, emocional, espiritual o mentalmente, pero como aprendimos tanta violencia, no podemos salir de ella. El superamigo complaciente, pues te va a generar muy, muy altas expectativas de tus parejas y lamentablemente siempre vas a estar comparándolo con papá, siempre, siempre. Y el que tiene otra mujer en la vida de papá, creo que integra todas, toda la emoción no sanadas que ahora estamos padeciendo. Yo creo que nuestros papás vienen de la generación, pues en donde se les enseñó a que, pues, como nada más una mujer, ¿no? Porque vienen de ser muy machistas, vienen de una escuela de sus propios padres de tener mujeres y entonces seguramente papá probablemente tuvo otra mujer, se supo de algo, entonces eso permea mucho en las mujeres. Apenas estas generaciones, nosotras, estas generaciones estamos tratando de sanear toda esta relación que traemos de papá, más aparte la que traemos con pareja. Entonces, pues no la tenemos tan fácil, pero no es imposible. Así que tus heridas emocionales van a ser el resultado del tipo de padre que tuviste. O generalmente de ahí se derivan todas. Así que, pues pasa lista, ¿qué tipo de padre tuviste? Ujú. Para que a partir de ahí, pues sepamos hacia dónde tenemos que ir caminando. Por eso es importante estar a cuentas con papá. Esta experiencia sanadora que estás realizando es justamente eso, entregarle a papá eso que no, ya no te funciona en ti, entregarle y darle a papá aquello que ya no te quiso dar, ya es el quedarnos en paz con lo que no me dio, reconocer lo que sí me dio, ¿sí? Poder entender también de dónde viene él, porque cuando estoy a cuentas con papá, la vida empieza a alinearse conmigo. Cuando estoy a cuentas con papá, lo perdono, cuando le digo gracias, porque pues ahora sí que gracias por darme la vida, de lo demás yo me hago cargo, entonces tú ya te provees, tú ya te apapachas, te validas, tú ya de alguna manera te das guía, ajá, y no estamos esperando a que papá llegue, porque mientras papá llegue, ya somos adultas. ¿Y qué crees? Papá ya no va a llegar porque probablemente papá ya no está ni siquiera físicamente, pero ¿qué crees que tienes tú? Y lo más importante que te ha dado papá es la vida. Así que tu experiencia sanadora de 21 días, pues implica esto, ir quedándonos a cuentas con papá, día a día, un ejercicio, una sanidad, una reflexión, para que entonces ya te quedes con eh, con la energía de papá, la tomas, pero desde un amor, desde una compasión y además alineada con lo que realmente necesitas en tu vida, que es paz, es amor y es contención. ¿Ok? Así que bueno, hoy quise que si supieras los tipos, las heridas de papá que te dejaron de acuerdo al tipo de papá que tuvimos, para que pudieras ir integrando esto a tu experiencia sanadora de sanar con papá. Por favor, mándame tus dudas, mándame tus preguntas y con mucho gusto las vamos a ir contestando. Recuerda que el próximo lunes 15 de diciembre tienes un nuevo webinar en donde vamos a dar cierre a tu experiencia sanadora. Vamos a hablar incluso de ya.
darle y otorgarle el perdón a papá para que ahora sí, y otorgarle el perdón por lo que fue o por lo que no fue, para que entonces ahora sí vayas ligera, vayas adelante con la vida que estás ya dispuesta a vivir en armonía, en prosperidad y tomar de una manera más sana toda la energía de papá. ¿Ok? Así que bueno, nos vemos el próximo lunes 15 de diciembre para tu segundo webinar de esta experiencia sanadora. Mándame tus preguntas, mándame tus dudas y con mucho gusto las voy a estar resolviendo. Te dejo esta grabación para que la puedas revisar cuando tú lo requieras. Ten bonita, bonita noche. Bye.